Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Manolo y nuestra audiencia. Pues vamos allá, como siempre. La trampa que Trump prepara para Palestina. Bueno, un mal juego de palabras, pero bueno, Bueno, vosotros porque sabréis, Trump, sois Trump es un tramposo. unos ingeniosos con con los titulares. Bueno, A hacemos ver un si poco de lo que literatura. continúa merece tanto la pena. Eh, Supongo que sí, porque siempre lo haces, pero Pues nada, que eh, ahora, como sabemos, se ha firmado lo que pomposamente se ha llamado un acuerdo de paz, que como hemos podido ver después no es tal, pero bueno, la afirmación de Donald Trump de que su acuerdo de paz para Gaza es susceptible de instaurar, en sus palabras, una paz eterna en eh, Oriente Próximo. no me jodas, Eterna. Sí, son palabras suyas, ¿eh? No Vale. me lo invento yo. Pues es como mínimo extravagante, incluso para un especialista en hipérboles y eufemismos como el presidente de Estados Unidos. Vamos. Existe un contraste extremo entre estas ínfulas de permanencia en el tiempo y el plan de paz más chapucero de la historia del combate del conflicto árabe-israelí. El documento tiene 20 puntos y fue anunciado por Trump en la Casa Blanca el pasado 29 de septiembre en presencia del primer ministro Benjamin Netanyahu y deja en suspenso las cuestiones cruciales. Es decir, su único elemento concreto es el que hacía referencia a la liberación de los 20 rehenes israelíes aún con vida en manos de Hamas y sus aliados a cambio de la liberación por parte de Israel de 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y hasta 1.700 gazatíes arrestados tras el 7 de octubre bueno, ya de 2023 fue, y que estaban retenidos desde entonces sin que siquiera se hayan presentado cargos contra ellos. Dicho de otro modo, también eran rehenes, lo que pasa es que de ellos no se ha hablado. Porque si rehenes eran los 20 israelíes que van a liberar ahora, los 1.700 gazatíes que tenía encerrados sin excusa ni pretexto, ni siquiera haber presentado cargos contra ellos, pues también son rehenes y seguramente con mayor motivo. Aunque no es lo mismo, claro. Es decir, que rehenes son todos, pero hay unos más rehenes que otros, como hemos visto. Mm. Al margen de este intercambio, el plan insiste en unos elementos sobre los que lleva discutiendo de los primeros meses de la invasión de Gaza. Es decir, la eliminación militar y política de Hamas, la perspectiva de una retirada israelí siempre parcial, gradual y condicionada, y la puesta de los gazatíes bajo el control de lo que ellos han llamado también, que tampoco queda muy claro, una autoridad palestina reformada. No sé qué querrán decir con eso de reformada. Reformada me imagino que se referirán a domesticada, es decir, que no abre la boca. Eh, y todo eso tras un gobierno interino desempeñado por una fuerza internacional compuesta principalmente por tropas de la región, ¿no? Mm. Las novedades en el plan de Trump tienen poco de sorprendente, ya que responden, como siempre, a propósitos inherentes a su persona, ¿no? Poco después de su segunda investidura, y última por ahora, el presidente estadounidense, guiado por el instinto que tiene profesionalmente de promotor inmobiliario y que tanto se trasluce en todo lo que se refiere a su política exterior, ya expresó su deseo de apropiarse de la franja de tierra de Gaza para convertirla en una especie de riviera turística, o lo que él llamaba un resort. Bueno, pues según el nuevo plan, Gaza habrá de ponerse bajo la tutela de una llamada Junta de Paz, presidida, como no, por el propio Trump, que supervisará la ejecución de un plan Trump, claro, o sea, su nombre siempre por delante,
de lo que ellos llaman también desarrollo económico para reconstruir y revitalizar Gaza, lo que incluiría la creación a tal fin de una zona económica especial, una especie de zona franca, y poner el enclave bajo tutela, cosa que responde a algo parecido a lo que después de la Guerra Fría supuso la posibilidad de renovar los mandatos coloniales de entreguerras. Y tras la guerra emprendida por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, uséase la OTAN, en 1999 lo que puso en práctica en Kosovo, que fue puesto en manos de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo y que estaba respaldada por la Fuerza Internacional de Seguridad. En fin, pero existe una diferencia de peso. La gestión del territorio palestino bajo tutela no pasará a manos de las Naciones Unidas, como en el caso de la antigua Yugoslavia, sino de Estados Unidos. Que no sé, por cierto, qué pinta en Oriente Medio. Como Pero que no bueno, sabes qué pinta. Intentar hombre, yo sé lo controlarlo. que pinta, pero no lo Va. que debería pintar. Es Ah, decir, bueno, 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 es otra cosa. hombre, claro, una cosa es que facilite armamento y apoyo logístico y de todo tipo a Netanyahu. Y otra cosa es que se convierta en una potencia neocolonial, ¿no? Pues eso es lo que Ya. pinta allá en la zona. Bueno, Pero perdona. bueno, Vale. sí, no, pues como digo, está un poco inspirada en lo que se creó en los años 90 para Bosnia y dejando claro que la diferencia, como digo, es que hasta ahora Trump se ha negado a poner el contingente previsto para Gaza bajo la tutela de la ONU, como parece ser que le sugirieron los presidentes eh, Al-Sisi y Erdogan, es decir, egipcio y turco, que se reunieron en Sharm el Sheikh, como sabemos, en octubre pasado, para firmar a bombo y platillo con él y con el emir de Qatar, en presencia, como sabemos, de otros jefes de Estado y Gobierno, la declaración Trump, otra vez su nombre por medio, por una paz y una prosperidad duraderas. La principal función de este documento, que como digo está redactado en términos muy vagos y muy poco concretos, así como de la propia ceremonia en Sharm el Sheikh, eh, no era sino ratificar el acuerdo Trump de paz. Como vemos, la ubicuidad del nombre del presidente da fe de tanto de su desmadrado narcisismo como de la sumisión de sus socios internacionales. Es Mm. decir, Trump lo ha querido así, pues ahí queda. Bien, y al otro lado de la cuestión está otros dos actores secundarios, que es cómo queda Hamas y cuál es el papel de Qatar. Eh, a muy corto plazo, sin embargo, no será tanto la tutela bajo la cual se ponga Gaza como la actitud de Hamas, que es la que afectará a la composición, que sigue siendo una mera conjetura de esa fuerza internacional. Y la razón está en que el movimiento islámico de momento no ha aprobado los términos del plan de paz relativos a su desarme. El comunicado que publicó el pasado 3 de octubre a toda prisa, porque recordemos que quería estar en las ternas de la candidatura al Premio Nobel de la Paz, cosa que afortunadamente no consiguió, aunque a la que se lo dieron tampoco que sea como para colgarse medallas en lo que a paz se refiere, pero jamás no está de acuerdo y lo único que se declara es dispuesto a poner la administración de Gaza en manos de un comité palestino de independientes, una especie de lo que hacen otros países occidentales cuando hay una crisis gorda, que es ponerlo en manos de tecnócratas. Mm. Y todo ello sobre la base de un acuerdo nacional palestino, es decir, que no quiere injerencias extranjeras en la resolución de la crisis. Habla de toda Palestina, habla no solo de Gaza, por lo que veo, jamás. Sí, 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 claro, quiere implicar también a la Así autoridad Jordania. palestina, ¿no? Ujú. A Sí. Cisjordania. Mm.
porque lo que da a entender es que quiere reservarse el derecho de inspección sobre la composición de ese comité, ¿no? Y bueno, también el comunicado de Hamas también afirma que todas las demás posiciones deberían de corresponder a una posición nacional inclusiva y que en cualquier caso deben de ser debatidas en un marco nacional palestino, es decir, que sin injerencias de otros países y en el cual, por supuesto, jamás quiere participar. Una formulación que, como vemos, está muy lejos de corresponderse con aquello de lo que el presidente Trump se estaba tan orgulloso al tomar sus deseos por la realidad. Y la realidad es mucho más complicada, mucho más confusa y que en cualquier caso por parte de Trump no se corresponde con aquello de lo que él presumía, eh, que era poner fin a 2 años de guerra, que como hemos comentado tantas veces, de guerra nada, porque era un genocidio. El pueblo palestino no tenía ninguna posibilidad de defenderse y por lo tanto no había contrincante y por lo tanto no había guerra. Pero bueno, lo único que pretendía, como de costumbre en sus actitudes, es su ambición de señalarse un auténtico éxito en materia de resolución de conflictos. Él quería, bueno, en todos los que en los que ha hablado, de hecho él ya lo dijo en su toma de posesión, eso lo soluciono yo en 2 semanas. Pues bueno, ahora en Palestina quería hacer lo mismo, pero estaba muy lejos de conseguirlo. Porque, como digo, una de las razones más importantes que le guiaba era la esperanza de ganar el Premio Nobel de la Paz, lo cual tiene poco que ver con los problemas reales de los palestinos. Porque, según han comentado fuentes de su entorno, estaba bastante envidioso de su predecesor demócrata, Barack Obama, que, como recordamos, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2009. Bueno, pues él decía que un demócrata de mierda lo había conseguido y él no lo iba a conseguir. Se ve que tenía un poco de pelusilla, estaba un poco envidioso. Entonces, bueno, pues desde esa óptica y animado de igual propósito por lo que el entorno de Trump, eh, que entre otros cuenta con su fiel amigo y compañero de partidas de golf, Steven Witkoff, y su yerno Jared Kushner, que son los dos colegas, son promotores inmobiliarios como él, pues se ha montado un relato según el cual él fue el que impuso en Netanyahu el acuerdo de paz, de paz entre muchas comillas, del 29 de septiembre. Un relato que fue adoptado de nuevo por la oposición israelí a Netanyahu, que sale ganando con él, claro. Bueno, el caso es que después de intercambiar prisioneros, dejar entrar una mínima parte de la ayuda humanitaria, eh, no rechazar la ocupación de la granja, de la franja, y lo único que pretende, que sigue pretendiendo, es el desplazamiento del pueblo palestino fuera de su territorio. Es decir, que estábamos prácticamente como estábamos, ¿no? Entonces, bueno, la, la, las fuentes más o menos independientes, como la Fundación Humanitaria por Gaza, que está dirigida por uno de sus colaboradores, es la que propició la escasa ayuda humanitaria que era distribuida y que, como sabemos, fue excusa para tirotear a los que iban en busca de comida, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, parece, según todos los analistas internacionales, que el principal responsable de ese acuerdo de mínimos del 29 de septiembre es Qatar, porque el Emirato Este ha aumentado considerablemente la presión sobre Hamas para que aceptase deshacerse de la última carta aún en su poder, liberando los últimos rehenes a cambio de promesas vagas
y sin verdaderas garantías. Desde ese punto de vista, pues bueno, a Netanyahu le han puesto fácil explicar en el futuro que su ataque contra los dirigentes de Hamas en suelo catarí, que recordemos que fue bombardeado, Sí. porque en Qatar parece ser que es donde se han refugiado los principales dirigentes de Hamas, pues parece que lejos de ser un error, como sugerían algunos medios de comunicación, fue decisivo para conseguir que el Emirato cediera. Así que una vez conseguido el consentimiento de Hamas, Netanyahu no tuvo inconveniente en presentar sus disculpas a Qatar. Disculpas que, bueno, que ya hemos visto la sinceridad que tenían, ¿no? Y no presentó disculpas por la violación de su soberanía y por sus bombardeos, sino porque en ellos murió uno de los ciudadanos cataríes. Y bueno, la cuestión sigue siendo en los mismos términos, porque aparte del acuerdo Trump de paz, este famoso, aparte del propio candidato frustrado al premio Nobel, el principal beneficiario no es otro que el primer ministro israelí. Porque no es cierto que Netanyahu abandonara de golpe, así de repente, el proyecto de apoderarse definitivamente de la Franja de Gaza, como algunos medios han llegado a informar. Porque antes del ataque de Hamas, en agosto, a principios de agosto, antes de todo ello, en una reunión del gabinete del Consejo de Ministros israelí, ya tuvo buen cuidado de afirmar en una entrevista concedida a la cadena estadounidense conservadora Fox News que, según él, no querían quedársela. En palabras suyas literales, queremos tener un perímetro de seguridad. Pues vaya perímetro que se han montado. Pero bueno, es decir, mentiras, bulos y falsedades como nos tiene acostumbrados. Entonces él elaboró 5 principios que después del acuerdo de paz siguen vigentes. 5 principios básicos para el gobierno israelí. Primero, el desarme de Hamas. Segundo, la desmilitarización de Gaza. La desmilitarización de Hamas, claro. El ejército israelí está para quedarse. La liberación de todos los rehenes, que ya lo ha conseguido. Que la seguridad estuviera en manos de israelíes y que de manera retórica hablaba de una autoridad civil deseosa de vivir en paz con Israel. Bueno, palabras totalmente retóricas. Según los negociadores de este pseudo plan de paz, entre otros participaron su ministro de Asuntos Estratégicos, un tal Ron Dermer. Se hizo así en previsión del regreso de Trump a la presidencia. Es decir, el plan estaba ya elaborado antes de conocer el resultado de las últimas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Porque tenía la convicción de que crearía las condiciones de puesta en escena de un proyecto como ese, autorizando la intensificación de la presión militar israelí y la asfixia de la población gazatí, a la vez que se intentaba disuadir a la ultraderecha sionista, que como sabemos es la que mantiene en el poder a Netanyahu. Bueno, pues todo ello nos deja una situación de una incertidumbre absoluta. Hay algunas cuestiones que están claras, porque para Netanyahu no hay mejor director de su campaña electoral próxima que Trump. Es decir, de hecho, el discurso de Trump ante la Knesset, ante el Parlamento israelí, será el inicio de la campaña electoral, que no la hace el candidato, sino el discurso inaugural de la campaña electoral lo hace Trump. Y, pero no eran las elecciones en Israel, sí, pero la campaña la controla Trump. En fin, porque claro, de hecho, Netanyahu ya ha anunciado oficialmente su intención de presentar de nuevo su candidatura al cargo de primer ministro, porque eso lo aleja de los tribunales. Incluso lo que
resulta muy poco edificante, pero nada extraño, es que los sondeos confirmaban que seguía siendo el mejor situado para ganar las próximas elecciones, que está previsto que se celebren en el plazo de unos meses. Y es de prever que el Likud, su partido, vuelva a ser el más representado en el Parlamento y reciba el encargo una vez más de construir una mayoría que estará condicionada por la ultraderecha sionista y que recuerda bastante, salvando las distancias, a lo que le pasa a nuestro querido Núñez Feijóo con Podemos, ¿no? Perdón, con Podemos, con Vox. En cuanto al pueblo palestino, ¿qué pinta en todo eso? Pues de nuevo tendrá que esperar a que el plan de desarrollo de Gaza se ponga en práctica y a que el programa de reforma de la autoridad palestina sea fielmente cumplido antes de que se den las condiciones para que se abra un camino creíble hacia la autodeterminación palestina y un Estado palestino. En fin, eso es más que hipotético, es altamente improbable. En fin, así están las cosas, un acuerdo de paz frustrado y nulas esperanzas de que los palestinos acaben resolviendo la situación eh, de manera ventajosa para ellos. No sé cómo lo ves, pero yo creo que lo siguen teniendo, después del acuerdo de paz, de supuesta paz, siguen teniéndolo bastante mal, ¿no? Ujú. Estamos asistiendo estos días a la falta de información casi en su totalidad sobre lo que sigue sucediendo en Palestina, al menos desde mi punto de vista. Pocas noticias, algunas referidas a la entrega de los cuerpos ya sin vida de los rehenes que faltan por entregar y poco más. Seguimos viendo imágenes de destrucción y de vez en cuando información sobre algún asesinato o sí, asesinato más de algún palestino, bien gazatí, e incluso en Cisjordania, o los abusos de los colonos destruyendo las cosechas de aceituna y de incluso de los propios árboles productores en terreno ocupado, en este caso de Cisjordania, y poco más. La intensidad informativa que teníamos cuando estaba desarrollándose la invasión, que otros llamaron guerra, pues ya ha desaparecido. Entonces, Hombre, poco. yo, Manolo, según mi análisis, yo creo que eso se debe, porque tú sabes lo volátil que es la actualidad en sus primeras planas. Mm. Yo creo que se debe a que están pergeñando el plan para cómo aplicar ese acuerdo de paz, que para mí es totalmente falso. Es decir, viendo un poco cómo se van a repartir la reconstrucción de Palestina, cómo van a conseguir implementar el negocio inmobiliario y cómo van a conseguir hacer desaparecer del terreno a los palestinos de la forma más discreta posible. Es decir, ahora, una vez han vendido lo que yo llamaba pseudo acuerdo de paz, ahora estarán intentando montar las estructuras económicas y sociales para ver cómo lo llevan a cabo y vender la moto de que realmente ha sido un acuerdo de paz. Pero sobre un territorio totalmente destruido, no solo las edificaciones, que es lo más visible, sino las infraestructuras de todo tipo me refiero, de agua, luz, alcantarillado, telecomunicaciones, comunicaciones en general, carreteras, etcétera. Escuelas, hospitales. Esto, eso es. Todo ello se ha ido al carajo. Preparar un plan de reparto, digamos, inmobiliario y demás de la zona es un poco irrisorio, ¿no? Es decir, No, a medio y largo plazo no lo es. Es decir, el problema más a corto plazo sería qué hacer con los palestinos. Me imagino bueno, que ya estarán negociando con Al-Sisi sobre cómo desplazarlos a través del puesto de Rafah hacia la península del Sinaí. pero Y al fin, ahí no hay nada.
No, claro, tierra. ¿para qué? Es Pero son hacer como... palestinos, es decir, no importa que no haya nada. Conseguirán algo de ayuda internacional para mantenerlos en precario el tiempo que haga falta. No hace falta recordar a los saharauis para Mm, ver que se pueden enviar al desierto y mantenerlos allí por tiempo indefinido y por lo tanto quieren que dejen el campo libre para entrar con grandes excavadoras, grandes máquinas, gran cantidad de maquinaria para limpiar los escombros y construir residenciales de lujo, ¿no? Eso, evidentemente, por las imágenes que hemos visto, no va a ser tan sencillo porque hay ruinas por todas partes. Pero cuando las estructuras capitalistas más potentes se lo proponen, no hay nada que no puedan hacer siempre que vean beneficio en ello, ¿no? Y ujú. por lo tanto, yo lo veo así, es decir, que en principio los palestinos no van a conseguir prácticamente ninguna ventaja de ese acuerdo de paz y por otra parte el que va a seguir partiendo el bacalao es Trump porque Netanyahu sigue necesitándolo hasta el punto de pronunciar el discurso en la inauguración de la campaña de Netanyahu, que es un detalle muy significativo y por lo tanto yo lo veo bastante mal para los palestinos, más allá del júbilo que despertó en los primeros momentos esa firma del acuerdo de paz, ¿no? Júbilo porque por lo menos podían comer y no los mataban mientras dormían, pero en fin, poco más. Bueno, pues si no quieres añadir nada más, podemos, No, lo dejamos aquí. le ponemos música. Vale. Continuamos en Radio Clara, estamos en este espacio que se llama Es lo que hay y estamos hablando con Rafa Rius. Y Rafa Rius nos tiene preparada otra que se llama Aniversario, Pseudodimisión y ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí, volvemos a utilizar otra vez el prefijo pseudo. Hablamos de un pseudo plan de paz para Palestina, pues ahora podemos hablar utilizando el mismo prefijo de pseudodimisión de el señor Mazón, ¿no? Porque después de la vergonzosa imagen que dio en los fastos del primer aniversario, pues el lunes pasado se produjo lo que yo llamaba pseudodimisión. Y lo del pseudo está claro, primero porque sigue en funciones y segundo porque eh, no está nada claro su futuro. De momento tiene la jubilación asegurada, bueno, y todo lo que queda hasta llegar a su jubilación, 15 años. Bueno, eso de los Y 15 años los tendría si acabara la legislatura. Si no, son 2 años, ¿eh? Que ahí bueno, creo que estamos algo equivocados cuando lo contamos entre todos, que tiene una paga por 15 años si lograra haber acabado, terminado su legislatura como presidente. Él ha llegado a tener 2 años de momento. hombre, lo puede negociar con los jefes. Bueno, En no cualquier sé. caso, no sé, ya digo, eh, porque ahora ya las secuelas del funeral de Estado y la pseudodimisión en diferido, que se les gusta mucho al PP, ¿no? Sí. De Mazón, pues todo ello empieza a pasar a un segundo plano, lo hemos visto estos días, desde el martes pasado prácticamente, y han sido eclipsadas por otros asuntos como el surrealista procesamiento del fiscal general, que hemos visto estos días que está siendo llevado por un juez que ridiculiza con sus actuaciones a todo el Poder Judicial. Y da para llenar con ironías y chascarrillos muchas tertulias, que es lo que nos está ocupando estos 3 o 4 últimos días. Pues bien, a partir de ahí cabría preguntarse qué va a pasar ahora en el País Valencià, a partir de ahora, que en buena parte ahora estamos desapareciendo del primer plano de la actualidad. Y ya sabemos que cuando las cosas desaparecen del primer plano
empiezan a ocurrir cosas extrañas, ¿no? De momento, mi análisis es que nos encontramos con una evidencia y tres escenarios posibles. Vamos a verlo si te parece y luego lo comentamos. Pues vamos a La ver. evidencia es que la voluntad de los valencianos cuenta menos que nada. Mm. Es decir, nuestro futuro se está negociando en Madrid entre los líderes nacionales del PP y Vox y ahí ni los valencianos ni nuestras instituciones pintamos nada. Por si algún ingenuo o ingenua se pensaba que les Corts Valencianes tenían alguna incidencia en el proceso de solución de la crisis, la reunión en la cumbre de Feijóo y Abascal ha venido a desengañarlos, ¿no? Cuando se trata de asuntos importantes como la conservación del poder en una autonomía tan importante como la nuestra, que supone, no lo olvidemos, 33 escaños en el Parlamento español en las elecciones generales. Y bueno, y por cierto, una nota al margen que demuestra el por qué Feijóo y Abascal son los que están controlando el tema. Y es que el reparto en las últimas elecciones del 23 estuvo muy igualado. El PP tuvo 13 escaños, el PSOE, bueno, el PSPB, en realidad el PSOE tuvo 11, es decir, solo 2 escaños de diferencia. Y por otra parte, entre Vox y Sumar Compromís, Vox tuvo 5 y Compromís 4. Es decir, que la cosa está muy reñida y después de la Dana no se pueden arriesgar a no acomodar las futuras elecciones, sean cuando sean, no acomodarlas a sus intereses. Así que, bueno, echando mano del refranero, podríamos decir que con las cosas de comer no se juega y que donde manda patrón no manda marinero y otros cuantos tópicos más. Así que ahora comienza el trapicheo y el cambio de cromos sin que la opinión de los valencianos cuente para nada. Tendremos el presidente que decidan en Madrid, Feijóo y Abascal. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Esta es una realidad objetiva lo que acabas de contar y lo que está sucediendo y el ninguneo absoluto de los partidos de los dos partidos que hasta ahora estaban gobernando en Valencia, pero también de la oposición a verlas venir y los representantes del Partido Popular y de Vox, pues también ninguneados y lo hace Feijóo y Abascal y Sí, en sí, Madrid. sí, eso es muy simbólico. Es Sí. decir, que lo que está claro es que, bueno, por una parte, en Valencia no hi ha una noció del nacionalisme molt arraigada. Mm, De hecho, al principio de su himno regional lo dejan bien claro. mm. Para frenar noves glorias a España. Es decir, por mucho que haya grupos minoritarios bien intencionados, como el de Dret a Decidir, que sí, que está claro, pero que no hay mucha gente que esté dispuesta a luchar por ese Dret a Decidir. Es decir, en Valencia no es Cataluña, por simplificar las cosas, donde hay hasta un grupo de extrema derecha que se declara independentista. Aquí en Valencia eso no existe. Bueno, eso en cuanto a la evidencia, que parece que está clara, ¿no? Que la tarta se reparte en Madrid. Y en cuanto a los escenarios, lo que puede pasar pueden ser, si lo clasificamos en orden de más a menos probable, primero, que tengamos presidente al diputado del PP que prefiera Vox. Eso es la solución más probable, Pero puesto no, que yo creo que no solo el presidente, ¿eh? Yo creo que Bosch va a pedir también eh, los consellers que más le gusten, lo que quiera, porque lo que sin quieren. él no hay gobierno de Vox, ni nuevo presidente, y estarían abocados a las elecciones, que a Vox no sé si le interesa, no queda muy claro. Bueno, pues tendrán que poner encima de la mesa los candidatos, excluyendo el que parecía favorito, que es el presidente de la Diputación de Valencia, el Montpó, No porque pueden. no es parlamentario. Después está Catalá, nuestra querida alcaldesa de la ciudad de Valencia,
que está incluso a la derecha de Mazón y que no tendría ningún inconveniente en pactar con Vox, claro, porque sus planteamientos son más derechistas que los del mismo Mazón, incluso que los del mismo Feijóo. Estaría más próximo a la señora Almeida y a Vox que a ese centrismo que pretendía vendernos Feijóo. Luego está Camps, que como recordamos, no, bueno, yo no lo descartaría, me parece No, no, improbable. no, totalmente improbable, sería una Bueno, charlota. Eso sería una charlota que dicen por ahí. sí, pero hemos visto tantas que una más ya no sorprendería a nadie, ¿no? De momento él se ha ofrecido, se ha proclamado, incluso hizo un acto público para presentar su candidatura y su puesta a disposición del partido. Y por último, un tapado o tapada que vaya usted a saber, pero que igual tiene reservado alguna sorpresa dentro de los cuadros del PP, que puesto que a considerar que los que tienen a la vista son bastante ruinosos para sus intereses, pero no sería de extrañar que aunque no sea muy conocido, se saquen algún candidato de la manga y con el apoyo de todos los medios a su disposición, pues lo promuevan a candidata a presidente. Ujú. Bien, en cualquier caso, unos u otros, para mí una película de terror. Es decir, lo más probable es terrorífico. En segundo lugar, la segunda opción es que acaben por no aclararse, aunque están muy condicionados, evidentemente mucho más el PP que Vox, y es muy fácil que acaben por entenderse, dicho de otra manera, que acaben por aceptar el chantaje de Vox. Entonces, en segundo lugar de probabilidades es que no se aclaren y que acaben convocando elecciones autonómicas. Pero, como digo, es bastante improbable porque se arriesgan, sobre todo después de lo que hemos visto en la Dana y su frustrada reconstrucción, se arriesgan a un resultado muy incierto. Y en tercer lugar, el menos probable, de hecho es prácticamente imposible, el tercer escenario sería que se rompiera el pacto entre el PP y Vox. Es decir, eso sí que, bueno, yo lo ponía en cuanto a que desde un punto de vista real es posible. Es Es posible, decir, se puede mandar al carajo por las exigencias extremas, pero eso equivaldría a convocar elecciones que no le conviene a ninguno, por lo que has dicho al principio, y después de las elecciones se van a volver a necesitar, si quieren gobernar, obviamente, si quieren gobernar. bueno, yo ya lo calificaba de prácticamente imposible, Vale, pero como tantas cosas raras se han visto, pues bueno, no hay que descartarlo del todo. Así que el más probable es el primer escenario. Es decir, por un lado, que aquí quien decide es Abascal, es decir, el que propondrá el candidato autonómico será Abascal, que el PP seguirá obedeciendo al chantaje de Vox porque no puede perder a arriesgarse, no puede arriesgarse a perder Valencia y a los valencianos, incluidas las víctimas y las personas afectadas por las DANA, pues a los valencianos y a las valencianas que nos den. Es decir, aquí decide Abascal, porque ni siquiera Vox. Todos sabemos que Vox es una estructura absolutamente piramidal donde el que decide es el jefe máximo y único, que es Abascal, y lo decidirá, por supuesto, en Madrid y en función de sus intereses. Ellos tienen ahí bastante que presumir porque gracias a ellos ha hecho Mazón todo lo que ha hecho, especialmente lo más importante, que es aprobar los presupuestos del próximo año. Y por lo tanto, eso no es gratis, evidentemente. Ahí Vox va a pasar factura. Y de paso, pues va a conseguir que aprueben todas las chorradas que le vengan a la cabeza. Que el presidente que salga se siga declarando oposición a la agenda verde, pero sigan... eso no es competencia, quizás.
Yo creo que esos son fogueos, tiros de fogueo, porque la agenda verde y las normativas europeas están muy por encima de lo que decida un presidente o presidenta de una comunidad autónoma o región de Europa. Puede ser que haga discursos, que se niegue a algunas cosas menores, pero lo gordo de lo que marca Europa no lo va a poder incumplir. Hombre, O- menores o no tan menores, Manolo, porque si meten en la escuela, igual que han hecho los extraescolares con la caza, que tiene bemoles la cosa, ¿no? La caza en la escuela, ¿eh? No solo la religión, ahora también la caza. Bueno, pues pueden meter una asignatura que se inventen, que sea ecología, por llamarlo de alguna manera, o cualquier otra, porque eso no les suena muy bien a ellos, pues cualquier otro término que se inventen y meter en las programaciones, en el currículum de primaria o de secundaria, pues que metan el negacionismo, ¿no? Es decir, se pueden meter por ahí. Evidentemente, las autonomías no tienen nada que decir, pero la educación está transferida y Sí, por lo tanto en los planes educativos pueden meter baza. si eso lo acepta, iba a decir Mazón, si eso lo acepta el PP en la Comunidad Valenciana en una negociación con vos, esos extremos que estás planteando, en las próximas elecciones generales se pueden ir al carajo, aunque veremos a ver lo que va a pasar en diciembre en Extremadura, que han adelantado las elecciones precisamente porque Vox no ha querido aprobar los presupuestos junto con el PSOE. Que por cierto, Pero perdona Manuel, un inciso, sí, están hablando del negacionismo del cambio climático, pero ayer y hoy mismo están ahogándose también. Menos mal que afortunadamente no ha habido víctimas humanas, ¿no? Pero los destrozos han sido muy considerables y en cambio siguen insistiendo en negarlo, ¿no? pero yo sigo insistiendo que esos son discursos para la galería, para la parroquia, para aparentar, pero no pueden evitar las normativas europeas sobre cumplir o no cumplir con las cuotas de CO2, es decir, las reformas en las estructuras energéticas de un país y todo ello. Eso no lo puede cambiar un conseller de una autonomía. Puede hacer un discurso que le guste más o menos, algún exabrupto, cosas de esas, pero poco más. Hombre, Creo yo, aunque a lo teniendo en mejor... cuenta, Manolo, las normativas internacionales sobre el cambio climático, que por cierto hoy, si recordamos, empezaba en Brasil la cumbre sobre el cambio climático, ahí estaba el señor Lula defendiéndolo. Visto lo que hemos visto de las consecuencias de París, que han sido nulas, incluso, como no podía ser menos, la salida de Trump del Pacto por el Clima, firmada pomposamente en público, de que Estados Unidos no se sentía vinculado con los acuerdos de París, pues bueno, visto eso, lo que tú calificabas de exabruptos, eh, queramos o no, tienen incidencia electoral. Aquí en Valencia sería especialmente escandaloso después de todos los fallecidos en la Dana, pero en una situación política tan confusa y tan absolutamente mediatizada por bulos y mentiras de todo tipo, pues yo no descarto absolutamente nada. Es decir, que el grado de presión que Vox puede ejercer sobre el PP no sabemos hasta dónde puede llegar. Creo yo, vamos. Mm. Tú dices que Me no, hace dudar, que... me hace dudar en el sentido de que hasta dónde puede llegar. Pues en eso están las negociaciones. Depende de lo que esté dispuesto a ceder el Partido Popular. Pero hay que recordar que precisamente al Partido Popular le costó a Feijóo las elecciones del 23 por los pactos, precisamente en Valencia, sin avisar, y en 2 días que firmó Vox y el PP valenciano del señor Mazón.
Hombre, y se aquí se tiene que... pasaron 3 pueblos porque los aprobaron los pactos antes de las elecciones. Claro, es que Es decir, ahora, daban por claro, hecho que iba a ganar es que Feijóo. están bailando también un adelanto de elecciones a nivel nacional en España, en todo el estado, como se le quiera llamar. Ya no sé, me lío con todo eso. Pero de lo que acaba de decir Junts, si has oído las últimas informaciones, Junts da por bloqueada. Nos ha atrevido a decir terminada, bloqueada la legislatura. Le va a bloquear absolutamente todas las leyes, aunque éstas sean de si se puede comer paella los domingos. Lo tienen bloqueado, lo va a bloquear todo, ya no son cosas concretas. Entonces, están bailando unas elecciones adelantadas a nivel nacional. ¿Puede jugar el PP a cometer algunas burradas que le proponga Vox tanto aquí como en Extremadura? Primero en Extremadura, que aquí se va a ver. Sí, yo por eso No, yo no lo veo claro, Manolo. yo no Por una tampoco lo parte, veo claro. porque Tengo dudas. Junts le gusta mucho jugar de farol. Sí, Porque no solo tendría que bloquear la legislatura, tendría que tomar la iniciativa para presentar una moción de censura o cualquier otra forma de hacerlo, lo cual supondría pactar con el PP, que tampoco está nada claro, y por supuesto con el PP y Vox. Y en ese sentido yo no veo claro que Junts pueda llegar a cumplir sus amenazas. Amenazar sí, porque es forzar un poco la máquina para ver hasta qué punto sus, creo que siete escaños creo que tenía, o, no me acuerdo ahora, vale. que el valor que tienen a la hora de hacer chantaje al gobierno para conseguir ciertas cosas totalmente ilusorias como el tema de Puigdemont que no depende del gobierno. Pero bueno, Claro, pero están forzando la máquina ahí para que el gobierno presione, si puede, a nivel judicial, si puede, y no se sabe nunca eso. Bueno, pero en cualquier caso yo, más que Junts, que sigo pensando que juega de farol, yo el problema de las elecciones generales, yo apuesto por Pedro Sánchez. tú apuestas No por porque el... sea Tú, de su club de fans, ni mucho ya, menos, creo. ya te entiendo, tú apuestas porque va a aguantar hasta el 2027. Sí, porque ha demostrado su capacidad de resiliencia de una manera continuada y en muchos momentos de sus 7 años de mandato, ¿no? Y Oye, en muchos momentos difíciles. a mí se me crean dudas después de lo que ha dicho hoy Junts como amenaza general, es decir, que no va a poder legislar, puede aguantar sin legislar. Pues no sé, no lo entiendo. O a lo mejor llegan a un acuerdo, como dice algún ministro, que están, bueno, tranquilos, los de Junts juegan, como tú dices, a faroles y nosotros vamos a estar dispuestos a seguir negociando, bla, bla, bla. Pero de momento Junts ha dicho lo que ha dicho. Y eso pone en peligro más de lo que estaba la legislatura. Es decir, no lo sé, no lo Bueno, sé. yo ni siquiera descartaría que a pesar de sus palabras apocalípticas, en alguna que otra ley consiguieran pactar con ellos y tener mayoría. De hecho, en esta legislatura eh, ha sido muy mayoritaria la cantidad de leyes que se ha aprobado respecto a las que se han cargado, tanto por parte de Junts como de Podemos por el otro lado, ¿no? Bien. Pero yo, vamos, si hubiera que apostar, yo apostaría porque la legislatura de Pedro Sánchez va a acabar y por lo tanto aquí en Valencia será lo que el señor Abascal quiera que sea. Eso estoy Así es como lo totalmente de veo. acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo que el señor Abascal exigirá lo que quiera exigir y será casi lo que quiera él. Veremos. En cualquier caso, de una forma o de otra, y teniendo en cuenta las 3 posibilidades, la única mínimamente esperanzadora que daría algo de chance, algo de posibilidades a la izquierda, siempre que no acabara tirándose los trastos a la cabeza, que Mm, es lo que suele hacer, pues sería la convocatoria de elecciones, sí. que aunque es difícil, pero que esperemos que no sea imposible. Mm. Es decir, El hecho de que el Partido Popular y vos no las quieran convocar o no estén por la convocatoria es porque, como has dicho tú en un momento, tienen miedo, tienen reparos porque les separan
un escaño o dos para tener mayoría la izquierda o la derecha. Es decir, Y que, sobre todo porque está la Dana por medio, que claro, ha decantado mucho las voluntades, ¿no? vale, bien. Pues Eso, nada, eso es lo que quería decir. yo quería aclarar una cosa, porque me has Dime. hecho dudar sobre la asignación económica que el señor Mazón podía tener, y eso de los 15 años cobrando 75.000 euros y siendo miembro del Consejo Jurídico Consultivo como expresidente, y al no haber Hombre, cumplido, perdona, expresidente es. expresidente es, Ayudarlo que ha pero ayudado. no ha sido no es expresidente habiendo cumplido una legislatura completa. Entonces, las informaciones, los que saben, dice que si hubiera sido así, tendría derecho a todo eso, a cobrar 75.000 euros anuales, etcétera. Pero en el caso de no haber llegado más que a 2 años y 3 meses, tiene esa asignación por el mismo tiempo que ha durado su legislatura. O sea, que va Durante a dos cobrar años, el paro de 2 años. el paro de 2 años y 3 meses. Pero nada de 75.000 pesetas, 75.000 euros al año, ni nada de ser miembro del ¿cómo se llama? Consejo Jurídico Consultivo, como es cualquier expresidente que haya completado una legislatura entera. Es decir, que Sí, no le Zaplana y Camps. Zaplana y Camps y Bueno, todos los que y y Puig, todos claro. y todos los que la han completado son miembros del Consejo Jurídico. Zaplana no sé, porque tampoco la completó, porque ahí le tuvo que sustituir. No, Zaplana sí que la completó, que no la completó fue Camps, porque tuvo que sustituirlo el señor Olivas, ¿no? Que lo hicieron dimitir. Bueno, Pero, a Oliva sí que no creo que se lo den, porque no, a estuvo, Olivas no, pero a Camps no sí, me acuerdo, 2 o 3 meses. pero Camps sí que es miembro del Consejo Jurídico Pues eso, que Consultivo. se quede ahí, que está muy bien y que no se presente a las próximas elecciones, porque, como digo, como conclusión de todo lo dicho, es que tenim el futur molt negre. Muy bien, Rafa. Hasta la semana que viene. Vale, hasta la semana que viene. Salud y buen día. A ver si vienes más positivo. Espero que sí. Sobre todo espero que la realidad me dé motivos para ser más positivo. Vale, salud y buen día. Salud. Salud.